el día de hoy están reabriéndose en tres dimensiones, 7, 8 y 9 de la mañana, el sector público desde las 7 de la mañana, y entonces más luego se va incorporando el sector privado y las demás. Pero también decir que en 6 días después, también otros negocios, otras empresas se van a ir incorporando, porque es por escala, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es importante decir que el metro, cuando vimos en algunas vistas que se estaban pasando en los noticieros de la mañana, eh, pues veíamos que había un espacio prudente entre una persona y la otra. Eso era en el metro. Vimos también en la ONSA que el espacio que había, o sea, en una sola fila había una sola persona en la ONSA. Eso fue lo que yo estaba viendo esta mañana. En una sola fila había una sola persona. O sea, la ONSA tiene como alguna cuantas, 8, 10 filas. Entonces, en cada fila había una persona. O sea, que la guagua tenía, en el total, tenía como algunas 5 o 6 personas. De manera que yo veía también ahí como que demasiada distanciamiento social, demasiado. Entonces, eso fue en un vehículo, una ONSA, con un camarógrafo, un periodista, me parece que de Canal 9, de Despertador. Eso fue en la mañana de hoy. Entonces, esa fue la vista que tengo. Según me dice nuestro coordinador aquí, Francisco, me dice que hay otra situación, se presenta otra situación donde hay un tumulto, que vamos a ponerlo mientras yo voy hablando, por favor, un tumulto de personas en fila para tomar la onza. Podemos verlo, allá podemos notar cómo está una gran cantidad de personas, una inmensa cantidad de personas aglomerada, ni siquiera con fila, sino aglomerada, sin distanciamiento social. Me parece, si hacemos un zoom, tiene zoom, que podemos ver donde también puede haber personas sin mascarilla. De manera que eso es, ¿dónde es, Edwin, eso? 27 de febrero, próximo a la Cervecería Nacional Dominicana. Eso es ahí. Antes de llegar a la Caoba, en la prolongación 27 de febrero, antes de llegar a la Cervecería Dominicana. Esa es la situación. Entonces, si así va a ser el distanciamiento, si así va a ser el reinicio, si así es que nosotros vamos a tratar de ir llevando una vida normal, pues lamentablemente va a ser difícil. Yo pensaba que esta guagua de la ONSA iban a estar con un militar, con un guardia, con un policía, para ir un poco haciendo respetar, y que en las diferentes paradas de la ONSA iba a haber también algún ordenamiento y algunas autoridades para cuidar de que el distanciamiento y la mascarilla y esto se mantengan con el ordenamiento sanitario. De manera que esa es la situación. Así que hacemos un llamado a las autoridades competentes, al Ministerio de Salud Pública, para que se hagan comisiones conjuntas entre la ONSA, la Guardia o la Policía y el Ministerio de Salud Pública, para que vayan vigilando, de manera que el tema sanitario del COVID-19 pueda tener algún stop. Dímelo, Cueva. Ok, entonces es importante también que entendamos que esto es un plan piloto. Este es un pequeño plan piloto que se está llevando a cabo en este momento, y si la gente, si los ciudadanos no asumen con responsabilidad, con responsabilidad el hecho de poder salir a la calle con distanciamiento social, con pudiendo tener lo que es la mascarilla, pudiendo tener todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario. Lamentablemente la situación se nos va a ir de la mano y va a suceder como ha pasado en Chile, en España y otros países, lamentablemente. Por otro punto de vista, es importante señalar que, que en España, en Estados Unidos, perdón, Estados Unidos, Nueva York, antier hubo una baja, pero ayer llegó a 1.500. O sea, las autoridades de Estados Unidos estaban un poquito ya contentas, porque veían como que la situación iba a cambiar. Sin embargo, 1.500 fueron la cantidad de víctimas producto del COVID-19. En España la situación también todavía se mantiene con el COVID fuerte. En Japón, en China ha habido rebrote en Wuhan, y de manera que la situación sigue fuerte en estos países, en estos continentes, sin que todavía se haya controlado de manera total. Es importante decir que hasta que no haya una vacuna que pueda contrarrestar el virus,
no hay posibilidad de que el virus se vaya, no la hay. Y la única vacuna, la única antídoto que tenemos los ciudadanos del mundo es el distanciamiento social y podernos cubrir correctamente. Desde otro punto de vista, abordando otro tema, es importante que digamos lo siguiente. Para ti, el programa para ti, que va dirigido a los trabajadores informales, a los trabajadores que no tienen ninguna formalidad y que fue anunciado recientemente en la cuarta locución del señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se dice que según el protocolo de adecuamiento, que se le va a colocar en el banco, en una cuenta bancaria, unos 5.000 pesos mensuales a estas personas que son quienes, los albañiles, son los que venden yaniqueque en la calle, son los que venden chicharrón, son los que venden plátano, un triciclo en la calle, son los que venden china, esa gente que hace un trabajo informal. Yo quiero decir lo siguiente, que alguien me explique a mí, porque parece ser que la gente que aconsejó al presidente en ese sentido viven en Marte, en Júpiter, no sé en qué país, no sé en qué planeta. ¿Cómo le van a depositar en una cuenta bancaria a gente que nunca ha tenido una cuenta bancaria? A gente que no tiene un chele depositado en el banco. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo es? Porque según las investigaciones que hicimos en el sector privado, en el mundo empresarial, la asociación de empresas, los bancos, hay mucha gente, una cantidad enorme, un por ciento enorme, amplio de la población que trabaja de manera informal, que no tiene ningún contacto con el banco, no tiene ninguna cercanía económica con el banco. Entonces, ¿de qué manera el presidente de la República, la Hacienda, va a hacer los depósitos? Entonces, le irá a hacer los depósitos a otra clase de personas, pero no a esos trabajadores informales. Entonces, deberían buscar otro mecanismo, porque ese mecanismo no va a ser suficiente ni va a llegar esos recursos a la gente que realmente lo necesita. Es un desacierto. Parece ser que las autoridades no conocen la idiosincrasia de la sociedad dominicana, las divisiones de las clases económicas y sociales y políticas de la sociedad dominicana. Porque esa gente, mucha de esa gente, y si tú quieres Cueva, puedes preguntarle a cualquier vendedor de Ciudad por tu casa, allá en el país que van mucho, si tiene una pequeñita cuenta de ahorro. No la tiene, porque son gente que trabajan para el día a día, para comer, y lo que se ganan se lo comen ese día. A veces ni siquiera se ganan lo que tienen que pagar en el día y toman el colmado prestafiado, la comida de ese día, porque no tiene grande dinero, no tiene grandes ganancias, y mucho menos ahora con esta situación. De manera que esa es la situación. Otros tienen una cuentica de ahorro en el banco, pero ya se venció, porque tiene 5, 6, 7 meses que no la usa, y si no se usa, ¿qué pasa? Tú tienes que volver de nuevo. Entonces, hay unos protocolos que parece que lo desconocen las autoridades. ¿Qué tiene que decir en ese sentido, Cueva? Adelante, Miguel. Bien, gracias, Domingo. Esa es la realidad. Domingo, los malditos bancos, ahora mismo, para tú abrir una cuenta, te exigen, inclusive te exigen una carta de tu trabajo y si tú tienes solvencia económica. Yo fui a una sucursal de un banco, porque yo tengo mis transacciones en el Banco Popular, en el Banco de Reserva, hacía muchísimos negocios, pero yo fui a un banco que se llama la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que me exigieron que yo tengo que tener, oye, una gente como yo que mueve tanto dinero a veces en los bancos, que yo tengo que tener, llevar una carta de donde yo trabajo y también llevar una carta de más o menos si tengo ahorros en otra entidad bancaria. O sea que yo no sé cómo que se va a establecer ese programa que tú estabas detallando del gobierno, porque hay muchísimos de esos pequeños empleados, pequeños trabajadores que no tienen una cuenta bancaria, no tienen de dónde sacar un peso, y por eso pues a veces los bancos ahora están muy restringidos, están que te exigen muchísimas cosas, te exigen hasta una carta de donde tú trabajas y que tenga una buena, que por lo menos gane 15 o 20 mil pesos para tú abrir una cuenta bancaria en un banco a esta altura. Miren, Domingo, por otro lado, decir que el coronavirus ha llegado a 318,000 muertes a nivel mundial y 4.800.000 personas contagiadas. Como te hablaba de los Estados Unidos, contabilizan más de 20,000 contagios en las últimas 24 horas. Estados Unidos, que es el mayor foco de esta pandemia, y 1.780.000 recuperados a nivel mundial. Entonces, en República Dominicana, el boletín número 62 que fue dado a conocer hace unos instantes
por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, pues aumentó a 446 el número de víctimas, o sea, 5 personas más fallecidas en las últimas 24 horas, con 13.477 positivos del COVID-19, con 254 nuevos casos, según el ministro Cárdenas. Entonces, 7.142 pacientes se han recuperado de la enfermedad en la República Dominicana y 59.776 han sido las muestras del PCR que ha realizado el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. Asimismo, hay que decir que ayer la Procuraduría General de la República informó que 76 reclusos de la cárcel La Romana han dado positivo al COVID-19. Entonces, esos reclusos fueron trasladados al centro de aislamiento del Batey Bienvenido, así se llama, allá en La Romana, el Batey Bienvenido, que fueron trasladados a esos reclusos que, según las pruebas, 76 dieron positivo en el día de ayer. Hay que decir que el ministro también dijo que 598 pacientes han sido hospitalizados con coronavirus, de los 126 que están en cuidados intensivos, y de eso 64 están en ventilación mecánica, según este boletín de hoy. Así que 5 personas nuevas fallecidas en las últimas 24 horas. Los contagios también sumaron un total de 245 son los contagiados en las últimas 24 horas. El boletín número 62 que ofreció hace unos instantes el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Adelante, Domingo. Bueno, Paulino. Sí, eso es muy cierto, eso es correcto. Lamentablemente, la medición que se va a hacer de la situación de este plan piloto de reabrir al país, de vivir con el COVID, porque debe haber una cultura de vivir con COVID, una cotidianidad con el COVID. Entonces, en ese sentido, es importante decir, Cueva, que hoy es miércoles 20. El próximo miércoles va a ser 8 días. O sea, va a ser una semana. El próximo miércoles va a cumplirse una semana de reabrir el país. A partir de ahí es que las personas asintomáticas van a presentar los síntomas. Y entonces el Ministerio de Salud Pública va a poder hacer ¿cómo te digo? Va a dar a conocer las pruebas, cuál ha sido la situación de las personas la situación en este reabrir. Entonces, a partir del miércoles próximo se va a evaluar desde el punto de vista sanitario qué ha pasado. Si es correcto, si hubo mucho contagio, si no hubo mucho contagio, si hubo una gran cantidad de muertes o no. O sea, todo eso se va a ver la próxima semana y va a ser una forma de medir la situación de haber reabierto en parte el país. Y entonces, si no funciona, si la gente no cumple con el distanciamiento social, si la gente no cumple con lo que es la mascarilla, los guantes y el demás protocolo de salud, lamentablemente nos va a tener que pasar como España, que España reabrió y en menos de una semana que reabrió, tuvo que cerrar por un mes, óigase bien, por un mes. O sea, que no nos apresuremos demasiado a querer hacer todo lo que nosotros querramos, sino que hagamos las cosas esenciales, las cosas necesarias. Que no cojamos de ahí a beber una cerveza para el colmado, a estar juntándonos en chercha, a estar cherchando, sino que hagamos lo necesario. Fuiste a tu trabajo, mantuviste el distanciamiento social dentro de lo posible, hiciste lo que tenías que hacer para tu casa, porque en tu casa te esperan tus hijos, tu familia, tus niños, y sobre todo los que tienen mujeres embarazadas, donde en tu casa convive contigo tu abuela, la madre de tu esposa, personas mayores, personas que tienen problemas de salud. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, los que andamos en la calle, para no contagiar a los demás y no creer que ya esto se acabó y que volvimos a la normalidad, porque la normalidad no va a existir jamás después del COVID. Y tenemos que comenzar a sobrevivir y a hacer una vida social con el COVID. De manera que tomemos en cuenta lo que ha pasado en otros países, reitero, como en España. También otra cosa importante que decir es que no hemos visto el metro, no sé, Cueva,
tú que vives en esos alrededores, si te has dado cuenta cuál ha sido la situación del metro de Santo Domingo, cuántas personas están montando, aunque siempre el metro, bueno, en la hora de la mañana, en estas horas temprano, hay una cantidad importante de personas que se trasladan a Santo Domingo Norte. Pero ¿cuál ha sido la situación, si tú tienes conocimiento del metro por allá, Cueva? Eso es correcto, sí, gracias, Domingo. Yo visité el metro a eso de las 6:15. Estaban abriendo ya, la mayoría se encontraban abiertos. Sí, Había un buen dispositivo de distanciamiento en el metro. Pocas personas paradas en los trenes que yo vi. Y muy pocas personas sentadas también a una distancia de casi 2 metros. Tú sabes que los estudiantes no están recibiendo clases en estos precisos momentos, y también hay que decir que la mayoría de las empresas no están trabajando a capacidad con todos sus empleados, o sea, un En 50%, una fila, por un ejemplo, Cueva, en 40%. una fila de asientos, ¿cuántas personas había? Mira, en una fila habían, te digo, como unas 14 o 15 personas, más o menos, no más de ahí. Pero tú sabes que el metro, los vagones son largos, y yo creo que esa distancia que yo pude observar está aceptable. Y aparte de eso, los militares, los policías que estaban en las puertas, pues cada persona que entraba, pues les revisaban a ver si tenía su mascarilla. Si no tenía la mascarilla, no lo dejaban entrar. Y también lo que es el distanciamiento. Aparte de eso, también en las manos y en los pies, ellos le echaban lo que es el líquido desinfectante. Eso se le echaban en los talones, en los pies. Eso están utilizando también en el metro. Pero yo creo que la distancia es aceptable. Hay algunos que no llevan personas paradas, hay otros que llevan personas paradas, pero muy pocas. Quizá te diría como una 10 o 15 personas, pero la distancia, el distanciamiento hasta ahora, lo que yo he observado en el metro se mantiene. Ojalá que sea así, ojalá que después no se nos vaya la mano a nosotros los dominicanos, que somos muy desorganizados, y mantengamos la distancia, la mascarilla, la higiene, que es lo más importante. Ojalá que esto funcione por lo menos durante muchos meses, porque esta pandemia no se sabe cuándo va a terminar, y esto va para largo. Y si comenzamos a violentar las exigencias sanitarias del Ministerio de Salud Pública y del gobierno, pues lamentablemente nos vamos a contagiar muchísimo en República Dominicana. No, ojalá que no nos pase como en la Florida, que el gobernador había anunciado la reapertura de los restaurantes, de la zona de diversión. Sin embargo, tuvieron que cerrarlo otra vez, porque la gente no respetaba el distanciamiento, y muchos se dirigían a esas zonas sin las mascarillas. Lo que sí te puedo decir que también aquí en estas avenidas de la parte alta de la capital pude observar que en algunas de ellas, comercios como las ferreterías, hay muchas personas haciendo fila para comprar materiales a distancia. Sí puede haber muchas personas a distancia en ferreterías, también en sitios de venta de comida, también se mantiene la distancia, y en los supermercados, también en los supermercados y otros establecimientos como repuestos. Ahí en los repuestos a veces también no coordinamos bien la distancia en los repuestos, porque tú sabes que los repuestos pues entran por un lado, salen por otro lado y así. Pero ojalá Dios que podamos mantener la distancia y pues cooperar con el Ministerio de Salud Pública a ver si podemos salir vivos de esta situación. Así que el metro está funcionando, pasan más o menos cada 5, 6 o 7 minutos, pasa uno, pero hasta ahora hemos observado que sí se mantiene las disposiciones del gobierno hasta ahora en el metro de Santo Domingo. En el teleférico no he podido observar el teleférico, tendré que darme una vuelta en la tarde a ver cómo está el teleférico de Santo Domingo. Adelante, Domingo. Bueno, Paulino. Bueno, sí, yo creo que según tengo conocimiento, informaciones, ciertamente es así, se están llevando a cabo el protocolo de salud pública, de manito limpia, de desinfección en los metros, en los vagones, antes y después de cada llegada del vagón, o sea que lo hacen diariamente en varias ocasiones, cada vez que el metro da una vuelta se hace una desinfección,
o sea que si a los vagones, eso es interesante. Lo mismo también en las ONSA, o sea que el protocolo de salud pública sanitario que se está llevando a cabo por las autoridades del Ministerio de Salud Pública es el adecuado y se mantiene de esa manera. Yo creo que el impacto puede ser mínimo, pero reitero, la gente también tiene que poner de su parte, porque no basta con que el gobierno, el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud Pública, el presidente tenga las disposiciones, los decretos y los toques de queda es necesario. No es suficiente. También nosotros como ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cueva, otro punto acá de agenda es el siguiente. Presidente dominicano, presidente Danilo Medina, tuvo una videoconferencia con el presidente haitiano y hablaron de algunas disposiciones, algunos requerimientos desde el punto de vista sanitario, económico, de reabrir, etcétera, etcétera. Punto de vista económico, político, social. Se tocaron esos temas. También sería interesante saber, a partir de que ya el país comienza a reabrir en el día de hoy, entonces sería interesante saber, tú sabes que la economía dominicana también depende mucho de lo que es el mercado bilateral con Haití. Por concepto de esos negocios de la frontera que se hace, pues la República Dominicana recibe un alto porcentaje de divisa entre el negocio de República Dominicana con Haití. Entonces, en ese sentido, sería interesante, sería importante saber cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron las propuestas que se hicieron ambas naciones con la idea de reabrir también lo que tiene que ver con el negocio bilateral entre República Dominicana y Haití. Sí, Domingo, eso es correcto. Una reunión virtual que sostuvieron los presidentes Danilo Medina Sánchez y Jovenel Moïse de allá de Haití para restablecer esas relaciones del mercado, el mercado binacional, el mercado ahí en Dajabón y en Elías Piña, porque se mueven muchísimos millones diarios y eso estuvo paralizado durante varios días. No había ese intercambio de mercancías, tanto de Haití como de República Dominicana, pero ya se van a tomar medidas de prevención de la epidemia, programas que ejecutarán ambos gobiernos en esa zona de la frontera para mantener la higiene, y los dominicanos que van hacia Haití de compra a realizar algunas actividades, pues que se mantengan pues siempre, al igual que los haitianos que vienen al mercado a abastecerse de alimentos, de productos, para entonces venderlo en su país. Yo creo que es una reunión muy amena, una reunión para discutir esos temas de los mercados, el mercado en la frontera, y también pues ver cómo se reactiva el comercio ahí entre República Dominicana y Haití. Antes de darte paso, Domingo, quiero felicitar a tu candidato, Gonzalo Castillo, que ayer entregó 35,000 mascarillas en una actividad que realizó en Atomayor y en el Ceibo. Mientras Gonzalo Castillo está realizando algunas labores humanitarias, el presidente Leonel Fernández sigue su recorrido por el interior del país en actividades políticas. Parece que no le interesa la pandemia, y pues juramentó a transportistas en Barahona, que eran dirigentes del PLD y del Partido Revolucionario Dominicano. En cuanto a Luis Abinader, pues también realizó una actividad muy importante en el día de ayer allá en el hospital de Jiminián, de Cruz Jiminián, entregando utensilios, mascarillas, equipos médicos a esa hospital, el hospital de Cruz Jiminián, una actividad que se realizó ahí, encabezada por Luis Rodolfo Abinader y también Cruz Jiminián. Llevaron a cabo esa actividad para beneficio de los pacientes, los beneficios de las personas que visitan la clínica Cruz Jiminián. Así que Gonzalo Castillo trabajando, entregando mucha mascarilla en el interior, Leonel haciendo campaña política, parece que no sabe que hay coronavirus, y Luis Abinader pues también realizando unas actividades humanitarias. Adelante, Domingo Bueno Paulino. Vamos a abordar otro tema después de publicidad. Cuando retornemos de la publicidad vamos a hablar del voto en el exterior. ¿Qué está pasando? ¿Están dadas las condiciones para que haya voto en el exterior? Si no se vota, si no hay votos en el exterior, ¿podrían suspenderse las elecciones presidenciales constitucionalmente? Ya volvemos.
Ven a disfrutar mejor de el café de chocolate, el pan de maíz. Y sigan disfrutando de Cananga TV. Dígame, ¿qué es un volcán? Una tutuma. Una tutuma de tierra. Es como un nacido. Una tutuma de tierra. Una tutuma de tierra. Ajá. Bota humo. Que tiene candela adentro. Un furúnculo. Ella es hablada, plácida. ¿Cómo es? Una tutuma de tierra grande. Es totuma. Que en todo tiene, caso. No es tutuma, es totuma. En caso de que usted vaya a usar esa acepción del vulgo. Pero ven acá, ¿para qué tú me... No, venga acá, no, venga acá. Sígame explicando. Que tiene candela por adentro. Por adentro. Y Una larga, totuma que larga, tiene larga. Sigue en sintonía con Cananga TV. Transportándole desde aquí de la López de Vega. Vendiéndole la mejor piña, el mejor aguacate, la mejor lechosa, la mejor aviana. Todo el que desee pase por aquí. Buenos días, ya regresamos nueva vez con la revista matinal por aquí por Cananga TV, televisión en tus manos. Recordarle que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos en todas las plataformas, estamos en todas las redes. La revista matinal con Miguel Cuevas y Domingo Bueno Paulino. Sí, cuando fuimos a publicidad decíamos que ahora lo que se está discutiendo en la vida política nacional, tanto en Santo Domingo, en la República Dominicana, como en la ciudad de Nueva York, así como en España, Italia y Canadá, es lo relacionado a más de 600,000 personas dominicanos en el exterior que tienen derecho al voto y que la Junta Central Electoral tiene que cumplir con el protocolo del lugar, tanto el protocolo electoral como el protocolo sanitario para poder llevar a cabo lo que son las elecciones en el exterior. Muchas personalidades dicen que no hay condiciones. Se había dicho semanas anteriores que el senador Espaillat había dicho que no había mayores dificultades para celebrar las elecciones, que lo que había era que cumplir con el protocolo sanitario en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en Nueva York. También lo propio, según tengo conocimiento, decía el alcalde de Nueva York. Y sin embargo, se está diciendo que el voto en los Estados Unidos no puede ser presencial, porque la situación sanitaria con el COVID-19 que se vive, no solamente en Estados Unidos, España, Italia y Canadá, sino a nivel del mundo, es sumamente difícil y no hay posibilidad de que haya actividades donde pueda reunirse grandes cantidades de personas. En ese sentido, ha habido sectores que han propuesto que el voto sea por correo, que sea inclusive hasta por email. Ha habido mucho pronunciamiento, ha habido mucha propuesta. Sin embargo, la Junta le dio un tiempo a los partidos para que opinen sobre el tema. Los partidos quedaron a juntarse nueva vez con el pleno de la Junta, con los jueces, para buscarle un bajadero al tema electoral, ya que la Constitución Dominicana en ninguna parte dice que las elecciones, el voto, la persona física, la persona jurídica puede hacer la elección de una persona, de un senador, de un presidente, de un vicepresidente, por la vía de correo. Dice que debe ser presencial. Entonces, si es así, no hay forma de que el voto se pueda hacer por correo. Para ello habría que cambiar la Constitución o llegar a un acuerdo en el Congreso o llegar a un acuerdo entre los partidos políticos, la Junta Central Electoral y
los sectores sociales y económicos del país que están organizados. De manera que para ello hay que comenzar a trabajar con tiempo, hacer todo lo que tiene que ver con lo que es el aparataje legal, los acuerdos legales, los acuerdos sociales, los acuerdos económicos, los acuerdos y los protocolos sanitarios, y yo no estoy viendo que la Junta está haciendo absolutamente nada de eso. De manera que ese es el tema en discusión. Mientras tanto, la oposición dice que el gobierno está torpedeando, que las embajadas, que en los países que tienen relaciones comerciales, donde están la mayoría de los dominicanos. Recordar que en Nueva York, en Estados Unidos, hay cerca de unos 400,000 y tantos dominicanos, que es la urbe con mayor cantidad de votos que hay para el voto del exterior. Sin embargo, parece ser que el PRM se siente seguro y que la mayoría de los votos son de ellos, y en ese sentido quiere que se hagan las elecciones, quiere que se hagan las votaciones en el exterior, pero no plantean el hecho de que hay que tomar en cuenta que hay que montar un protocolo, y que entonces, si la Junta no le ha dicho, porque la Junta tenga timidez de decir que no está en condiciones en términos de tiempo de poder montar el proceso de elección en la Junta, entonces los partidos políticos tienen que llegar a un acuerdo con la Junta para ver cuál es el bajadero a esa situación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sanitario. Adelante, Miguel. Eso es correcto, como tú dices, Domingo. Hay que esperar entonces la posición que plantean los partidos políticos. Debe de haber una reunión hoy o mañana. La Junta ya lo convocó, le dio un plazo de 24 horas a las organizaciones políticas para que presenten una propuesta formal, a ver qué se puede hacer en este sentido del voto en el exterior. Pues ya España y Canadá pues anunciaron que no hay ninguna condición, que solamente si se hace de manera electrónica o si se hace de manera por el correo el voto, y hay que esperar ahora. La posición también de Estados Unidos al principio era de que no había condiciones para que se celebren elecciones dominicanas en Estados Unidos, pero como tú dices, Adriano Espaillat, el congresista Adriano Espaillat dijo que sí, que se puede implementar habilitar lugares en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos donde pueda llevar el voto, y si se va a hacer de manera electrónica, de manera al correo, pues y ya entonces había que esperar cuál es la decisión final que van a tomar los partidos políticos y también la Junta Central Electoral. Como tú dices, debería de buscarse un bajadero, buscarse la fórmula, un protocolo, que se busque la forma de que se lleve a cabo el proceso electoral en Estados Unidos, en España, también en otras naciones, también como en Canadá, de los dominicanos que residen allá y tienen deseo de ejercer su derecho al voto. Pero hay que esperar el acuerdo a que podrían llegar las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral en torno a este aspecto. Ya solamente faltan 44 días para las elecciones. Debe de haber ya una respuesta al pueblo dominicano, una respuesta a los dominicanos residentes en esas naciones, a ver qué se puede hacer con el voto de los criollos, si se va a hacer de manera por el correo o si se van a habilitar en lugares específicos, que no es lo que quiere Estados Unidos para evitar la propagación de esta enfermedad, de la pandemia. Así que ojalá que haya un acuerdo entre las organizaciones y definitivamente que se pueda llevar a cabo este proceso electoral el día 5 del mes de julio, tanto en España como en Estados Unidos, en Boston, en Nueva York y en otras ciudades y países del continente. Bueno, adelante, Domingo, con otras informaciones. Sí, el abogado y expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, ha dicho lo siguiente: si las elecciones se hacen sin respetar lo que es la Constitución de la República, las elecciones en el exterior se hacen sin respetar la Constitución de la República, habría la posibilidad de apelar lo que serían las elecciones generales. Y si lo está diciendo un político, un estadista como Leonel Fernández, que tú puedes estar de acuerdo o no en un momento específico con una coyuntura política determinada con el expresidente Leonel Fernández, pero es una persona conocedora del Estado Dominicano, lógicamente que sí, porque ha dirigido los destinos de la República Dominicana
en varias ocasiones y aparte de eso también es abogado. Entonces, en ese sentido, Leonel Fernández plantea que de celebrarse las elecciones en el exterior sin cumplir con los requisitos y con la Constitución de la República, podría dejarse sin efecto, pedirse la anulación de las elecciones presidenciales en sentido general. Eso lo dice un jurista, lo dice un expresidente de la República, lo dice una persona conocedora de lo que tiene que ver con la Constitución de la República. De hecho, hay una constitución que le dicen la Constitución de Leonel, porque fue en un periodo de la presidencia de Leonel Fernández que se hizo, con una consulta que se hizo al pueblo dominicano. Entonces, yo creo que verdaderamente hay que buscarle una situación política, una situación legal a esta dificultades que se están presentando, pero eso hay que hacerlo ya, porque no tenemos mucho tiempo. Ya eso en julio y ya estamos en mayo, ¿no? Mayo, junio, julio. Estamos a 20, junio, julio, o sea, estamos hablando de menos de 2 meses porque es el día 5. Entonces, en ese sentido, hay que apurar el paso, la Junta tiene que apurar el paso. En otro tema interesante, Miguel, el narcotráfico y el lavado. Oiga bien, el narcotráfico y el lavado en el PRM. Según dice el abogado, investigador, periodista, autor de varios libros, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica, dice que en el PRM hay cerca de 37 narcotraficantes que están lavando dinero y le están dando dinero a la campaña de Luis Rodolfo Abinader, que están apoyando la campaña presidencial de Luis Rodolfo Abinader. Eso se está diciendo, eso está sonando, y cuando el mar suena, cuando el río suena, hay que chequear a ver qué es lo que trae el río, de manera que la situación podría ser muy difícil. Hay que investigar. Luis Abinader, que me consta a mí que es una persona decente, de una familia decente, una familia honrada, que lo que han tenido lo han tenido con el trabajo digno, eso yo lo sé. Si alguien lo sabe, soy yo. Tiene que hacer una investigación de quienes están llevándole la finanza, quienes están llevándole lo que tiene que ver con la contabilidad, los recursos de campaña, para ver ciertamente que de dónde está procediendo ese dinero. Se dice que le reiteramos que inclusive los insumos, las camas, la carpa y demás que donó el PRM en Santiago, en La Vega, fue donado de parte de un dinero de $5 millones que donó uno de los narcotraficantes que están aportando a la candidatura presidencial de Luis Rodolfo Abinader. El que calla otorga. Si todo esto está saliendo en las redes, está saliendo por todos lados, la mayoría de los medios de comunicación no lo han asumido por razones diversas, pero ciertamente el candidato presidencial del PRM tiene que salirle al frente a esa denuncia y decir ciertamente cuál es la realidad. Si ciertamente hay narcotraficantes en el partido del PRM que están apoyando la candidatura de Luis Abinader, o si eso es falso. Eso tiene que desmentir Luis Abinader. De lo contrario, como dice alguien, el que calla otorga. Adelante, Cueva. Bien, gracias. Eso es así, Domingo. Ya tú detallaste la situación del PRM. Siempre siempre hay narco metido en la política, en los partidos políticos. Eso se queda siempre así. A veces no se realiza ninguna investigación y eso siempre se queda así. Ya nos dice nuestro coordinador y nuestro director ejecutivo, allá Francisco La Cruz, que estamos ya terminando por el día de hoy. Así que, Domingo, ya usted con la despedida formal de nuestro espacio en el día de hoy, miércoles. Adelante, Domingo. Bueno, Paulino. Sí, para concluir la entrega de la revista matinal del día de hoy, recordarle una vez más a los trabajadores, a los empleados, a los obreros, a los que están en la casa con enfermedades terminales, a la gente de la AFP, a los cotizantes que tienen su dinero ahí, que el presidente Danilo Medina no le ha querido devolver ni siquiera 10.000 millones de los 40.000 millones a los cotizantes, que hay que poner una fecha para ir a la Plaza de la Bandera a solicitar la devolución de los fondos de pensiones, y que los diputados y los senadores que no apoyen la devolución de estos dineros, de estos cuartos,
entonces ya ustedes saben que esos más de 4 millones de personas cotizantes no tienen que votar por esos diputados, por esos senadores que se oponen al pueblo trabajador, que se oponen al pueblo humilde, que se oponen a que esa gente coma, que esa gente desayune, que esa gente cene, que esa gente le lleve leche a sus hijos, que esa gente pueda tener sus medicamentos. Esos legisladores, esos congresistas que se oponen, ya no veremos la cara el 5 de julio y lo que hay que hacer es no votar por todos aquellos que se oponen. Quique Antún está apoyando la medida y también la está apoyando Leonel Fernández. Si en verdad Quique Antún está apoyando la medida como Partido Reformista, si en verdad Leonel Fernández está apoyando la medida como Partido Fuerza del Pueblo, eso tiene que ir al Congreso y comenzar a trabajarse en la Cámara de Diputados, y ahí son mayoría conjuntamente con Luis Rodolfo Abinader, que tiene que decidirse o frío o caliente, más lo tibio lo vomitaré. Luis tiene que decidir con quién está, si está con el diablo o está con Dios, porque quieren estar mucho jugando a la una cosa o la otra. La Biblia misma dice o frío o caliente, más lo tibio lo vomitaré. De manera que dejamos esto para que la gente tenga en cuenta, esté pendiente de que quien no vote por los fondos de pensiones no puede ser senador, ni puede ser diputado, ni puede ser presidente. Hasta mañana, si Dios, ustedes y yo lo queremos, nos reencontraremos con otra revista matinal. Hasta la próxima. Bendiciones.